bienvenidos a mi canal. Esta semana te traigo otro caso de una persona totalmente desagradable como todos los demás. Y bueno, se trata de un asesino que, como muchos de esta lista tan grande que tengo, videos, pues este asesino a sus víctimas las enterraba en su propia casa, así como muchos asesinos se le ocurría enterrarlas en su propia casa. Y bueno, se me hizo bastante interesante porque incluso era muy ingenioso el hombre porque inventó una máscara. Según esto, él decía que servía como para respirar aire que ayudaba con la gripa, que era algo así como inhalar algo como para ayudar con la gripa y con el congestionamiento nasal. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hacía era que inhalaban gas o algo que mataba a sus víctimas. Esto hacía que pues la gente confiara en él, pero pues él lo que hacía era asesinarlas. Y bueno, se me hizo bastante interesante porque incluso asesinó hasta sus propios vecinos sin ningún pudor, sin ningún problema de nada. Pero bueno, espero te quedes para que veas todo el video completo. Y sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal. 3, 2, 1. En marzo de 1953, un nuevo inquilino en la colonia Rillington se disponía a hacer reformas profundas en su nueva casa, la cual había comprado hace apenas muy poco. El lugar tenía un agujero en la pared que él estaba pensando resolverlo, pero lo mejor para él fue quitar todo el resto de la pared para poder resolver su problema. Y al poner la lámpara para alumbrar dentro del hueco que había hecho, se dio cuenta que había un cuerpo dentro de la pared, envuelto con una sábana. Detrás de este se encontraron a otros 2 cadáveres más. Este hombre no dudó ni un poco y llamó a la policía. Las 3 mujeres habían sido estranguladas y tan solo 3 días antes, el dueño anterior le había entregado la casa. Este era John Reginald, el cual había sido el autor de estos crímenes, o por lo menos eso se pensaba. John Reginald Halliday Christie nació el día 8 de abril de 1898 en Halifax. Tenía 6 hermanos y vivía con su madre y también su padre, pero él no era de un muy buen carácter. Él era muy severo y autoritario. John fue un buen estudiante, incluso fue monitor de Boy Scout en su adolescencia. Sufrió de humillaciones y también pues le hacían bullying. Se enteraron que John era impotente y le decían Reggie el impotente. A los 17 años se sorprendió a este chico robando dinero mientras trabajaba como oficinista en la policía local, y esto hace que su padre lo eche de la casa a los 18 años. Y después de eso se enlistó en el ejército para la Primera Guerra Mundial, donde este fue gaseado. Esto le hizo tener una pensión por incapacidad y en mayo de 1920 se casa con su novia Heather Waddington. En años anteriores fue encarcelado por robo. En 1924 pasó varios meses en prisión y por estas conductas delictivas, Ethel lo deja en 1929, pero no le fue muy bien a John, pues después de este tiempo se dedicó a ser un vagabundo. Después de la ruptura y después de estar en prisión por muchas ocasiones, decide mandarle una carta a su esposa diciéndole pues sus sentimientos y lo que había pasado, y ella accede. En 1938 se trasladan él y su esposa a Rillington, y en 1939, gracias a haber estado en el ejército, consigue un puesto como policía especial.
En 1943, al estar investigando a un hombre por robo, conoce a la que fue su primera víctima, Ruth Forrest, una chica que fue una chica de la vida galante de 17 años, y aprovechando que Eder estaba fuera de la ciudad, John invita a esta joven a su casa. Después de tomar el té, la priva de la vida y comienza a hacer una macabra obra enterrando a su víctima en su propia casa, en el jardín, para ser exacta, en el jardín trasero. Y así es como se despierta el instinto asesino que llevaba dentro, guardándolo desde su niñez, para después llevar a cabo sus planes de adulto de asesinar personas. Para finales de este año, deja la policía y comienza un nuevo empleo en los Ultra Radio World, justo al oeste de Londres. Ahí conoció e hizo amistad con Muriel, de 31 años. Esta mujer le comenta tener gripa y estar algo congestionada. Él, muy misteriosa y amablemente, habla de sus conocimientos con ella, conocimientos médicos que había adquirido en la guerra, y que sus pasatiempos era que construía objetos que podían ayudar a la salud. Esta, sin ninguna malicia más que mejorar su salud, decide acudir a su casa de El Hombre, en el número 10 de Rillington. Pero en esta ocasión, John perfecciona su estrategia macabra para asesinar. John había construido un aparato que era como un tarro de cristal con una tapadera metálica. Este tenía 2 agujeros, de los cuales salían 2 tubos. Uno era de goma y ella pensaba que le ayudaría al respirar, pero él había puesto uno de los tubos directo a la toma de gas y el otro a una mascarilla, el cual confirmaba que este era el remedio, entre comillas, para ayudar a los síntomas de la gripe. Muriel, cuando se dio cuenta de que estaba inhalando otra cosa que no era pues un remedio casero, ya era demasiado tarde. John la estranguló y, al estar maniatada, pues fue más fácil para él. Después abusó de ella ya sin vida, para después conseguir enterrar el cuerpo ya sin vida en su jardín. De ahí la sed de asesinar cesó hasta dentro de 5 años más tarde, en marzo de 1948. Fueron sus vecinos de John a su casa. La pareja se llevaba bastante bien con el matrimonio y con ellos llevaron a su hija, la cual era una bebé, Geraldine, de poco más de 1 año. Eder estaba fascinada con la bebé. En 1949, la pareja de vecinos queda embarazada nuevamente de su segundo hijo, pero la situación precaria que llevaban hizo que pensara que no querían un nuevo bebé en la familia. Preocupados, le comentaron a la familia de John, el cual se ofreció para retirar el bebé de su vientre, y convenciéndolos que podía hacer este procedimiento sin salir de casa. El día 8 de noviembre de 1949, Timothy se va a trabajar y cuando regresa, se le dio la noticia de que su esposa no sobrevivió. Timothy se pone bastante nervioso, ya que el aborto en ese tiempo en Inglaterra era ilegal. Muy alterado, se deja guiar por el único que estuvo ahí para decirle o hablar, que era su vecino John, el cual le da el consejo de ocultar el cuerpo, y lo hace, además de irse de la ciudad, pues eso fue lo que le dijo que hiciera John, además de asegurarle que él llevaría a la bebé Geraldine a darla en adopción. Y aunque Timothy jamás se va de la ciudad, no pudo olvidar lo que pasó, así que se presenta en la comisaría y comenta que él ha asesinado a su esposa. Al estar investigando dónde estaba el cadáver, se dieron cuenta que este cadáver estaba abajo del fregadero, doblado, enrollado en una manta, ocultado por unos troncos. Se encontró vestida y con una corbata en el cuello.
había sido estrangulada y la pequeña bebé Geraldine también estaba estrangulada junto a su madre. Evans es trasladado a Londres el día 2 de diciembre y es acusado de homicidio de su mujer y, claro, de la hija que estaba esperando, y confesó la verdad de todo lo que pasó y dijo que John había sido el responsable, el único, pero John, al presentarse a declarar, se victimizó, diciendo que él era un ejemplar hombre, pues hasta gas lacrimógeno había recibido, estando en la guerra, además de ser un distinguido policía, además de declararse inocente del aborto que se le practicó a la esposa de Timothy. Y al contrario de todo esto, él manifestó que siempre los vio que discutían mucho. La joven pareja eran bastante de estar peleando y que Beverly estaba realmente mal por los malos tratos de Timothy. Lo más desgastante mentalmente es pensar que en 40 minutos se le juzgó como un culpable directo a Timothy, cuando la culpa no había sido de él, sino de John, el autor intelectual. Pero, sin embargo, John no fue juzgado y su castigo fue ir a la horca de Timothy, y hasta el último momento no dejó de decir que se equivocaban, que él era inocente y que estaban equivocándose, agarrando a la persona que no había hecho nada y que el culpable era John, pero nadie le creyó y fue ahorcado el día 9 de marzo de 1950. En las investigaciones, casualmente había ido a su casa a revisar un investigador, pero nadie se dio cuenta que había un hueso de Muriel que sobresalía de la tierra en el jardín. El 14 de diciembre, Ethel le despierta diciendo que se sentía mal. Incluso ella sufría de ataques. Sin duda muy compasivo el hombre, decide ahorcarla para poder terminar con sus dolores. Pero por si fuera poco lo que ya había hecho este hombre, decide conservar por varios días el cadáver de su esposa en la misma cama, hasta que decide que había que sepultarlo, y lo hizo debajo de las tablas de su casa, en el suelo. Después de eso, estaba arruinado, así que decide vender todos sus muebles. La muerte de su esposa lo tenía bastante mal, y diciendo que se encontraba de viaje, la señora fue la manera en la que él pudo, vender así la casa. Y en 1952, en diciembre, atrae hasta su casa a las últimas dos víctimas, Maloney, una chica de la vida galante de 26 años que conoció en un club de Londres. Ella muere gaseada con la máscara terrorífica que tenía. En enero de 1953, el día 12 de enero, asesina a Rita Nelson, otra chica de la misma profesión que la anterior, de 25 años. Y el día 6 de marzo conoce en un café a la que fue su última víctima, Hectorina, de 26 años. John le ofrece alojamiento y una vez en casa le priva de la vida como las anteriores víctimas. Los otros 3 cadáveres son escondidos en la pared de la cocina, que posteriormente sería cubierto con un papel. El día 21 de marzo abandonó Rillington y comienza a ser un vagabundo, estando en albergues y en los parques vagabundeando. El 31 de marzo es arrestado en un puente. Es ahí donde comienza el juicio, y el mismo tribunal que había mandado a la horca a su vecino, a su amigo Timothy, fue quien lo prescindió. Él, por su parte, se declaró culpable de 7 crímenes entre 1943 y 1953, pero nunca confesó el de Geraldine, la pequeña bebé. En el cuarto día del juicio, después de pasar 1 hora y 20 minutos, ya habían tenido el veredicto, el cual lo dejaban como culpable y sentenciado como el mismo Timothy a la horca. El día 15 de julio de 1953 es ahorcado, y 16 años después de haber sido
declarado culpable y mandado a la horca injustamente, y recibe el perdón Timothy, ya que después de que en ese momento les rogó que revisaran el caso y que él era un hombre inocente, aún así nada les importó y la ley de ese tiempo lo declaró culpable y se le asesinó y mataron a un hombre inocente por culpa de John. Pero mira cómo son las cosas, que después de algún par de años, John terminaría siendo asesinado de la misma manera, por la misma justicia y por las mismas personas que lo enjuiciaron, y de la misma manera. Todo se paga en esta vida, al parecer. Y aquí estamos nuevamente. ¿Qué les pareció el caso? A mí me pareció bastante interesante y bastante aterrador, más que cualquier otra cosa. Me pareció bastante aterrador que este hombre se haya atrevido a hacer ingeniosamente hasta fabricar un artículo especial para que asesinara a sus víctimas y que hasta su propia esposa la hubiera asesinado y enterrado en su propia casa, según él, para ayudarla a que pues no le doliera nada, pero me parece que esto fue una manera de que su esposa se convirtiera en su siguiente víctima, ya que estaba en un estado de frenesí que siempre quería estar asesinando. Un caso verdaderamente aterrador y bueno, espero te haya gustado y te quedes para que sigas viendo toda esta clase de asesinos. Nos vemos en el siguiente. Chao.